Capítulo número 20, estamos con el tiempo justo y esta noche vamos a hablar acerca de enseñanzas de la resurrección de Cristo, enseñanzas de la resurrección de Cristo. Si usted nos acompaña por primera vez en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, una de los sugieres va a darle una tarjeta de bienvenida donde amablemente le va a pedir sus datos, su dirección, su teléfono, su nombre, para poder darle la bienvenida de una manera más, ¿qué sería la palabra? Más formal. Le vamos a hacer llegar una carta presentándonos, poniéndonos a sus órdenes, ¿sí? No es otra cuestión, no es para pedirle nada, no es para absolutamente nada de eso, simplemente para ponernos a sus órdenes en lo que usted pueda desear que nosotros le sirvamos. Así que si hay apartamento, ponga el apartamento, ¿sí? Si es la calle, ponga la calle, el número del edificio y le damos las gracias por estar con nosotros. Vamos solamente a leer el capítulo 20, el versículo número 1, porque el tiempo prácticamente nos ha avanzado, pero gloria al Señor, hemos tenido un tiempo glorioso de alabanza y de adoración. Yo sé que Dios ha tocado vidas, ha tocado corazones, porque hermanos, solo Él es el único que puede convencer al ser humano. Él persuade, Él convence. Así que gloria a Dios. Y dice el versículo número 1, capítulo número 20 del Evangelio según San Juan, dice así. El primer día de la semana, todos juntos, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? Y esta noche ese es el propósito, hermano. Que usted vaya a casa y haya quitada la piedra de cualquier problema. ¿Sí, amén? La movió el Señor la piedra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, perdona nuestras faltas, porque, Señor, no somos dignos ni siquiera de estar delante de ti, Señor. Pero la sangre de Cristo y el perdón de nuestros pecados, confesándolos, Señor, nos permite acercarnos a ti confiadamente. Que la gloria y la honra sea tuya, mi Dios, y que esta noche llevemos a casa una semilla, mi Dios, que pueda dar fruto. Una semilla, mi Dios, que pueda rendir fruto al 100%. Y que pueda manifestarse, Señor, en nuestra vida y en las cosas que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Lecciones o enseñanzas de la resurrección de Cristo. Quiero comenzar contándole hace unas semanas atrás, estando en la casa de oración de la familia Subuyuj, allá donde la hermana Rosita, cayó un texto en cadena, tanto para mi hermana Carla como para su servidor. Y el texto era de parte del pastor Alex, que es pues el pastor que nos alquila acá. Cuando cayó el texto, estábamos ocupados en la casa de oración, yo simplemente abrí el texto y vi unas fechas. Por experiencias pasadas, yo me imaginé que el texto estaba hablando de que en esas fechas el templo iba a estar ocupado durante la mañana, porque ahí decía de 9 a 11 a.m., etcétera, etcétera. Pero yo vi mi teléfono, vi el texto, vi las fechas y dije, ok, va a estar ocupado. No hay problema. Esos días no tenemos servicio en la mañana, así que no hay problema que el templo esté ocupado. Entonces yo le escribí, ok, pastorales, God bless you. Dios te bendiga. Mi hermana Carla fue más corta. Ella le puso ok. Le estoy hablando que eso fue hace quizás como 3 semanas. El día domingo tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el pastor Alex porque él fue quien casó a la hermana de nuestra hermana Carla, a Margarita. Él fue quien ofició la boda. Y cuando yo llego a la iglesia, allá en un hotel en Cavallo Point, después del Golden Gate, y encuentro al pastor Alex con su esposa. Lo primero que hace es darme la mano, abrazarme
y me dice, mi hija pasó a la presencia del Señor. Y yo me quedo como se quedó usted. ¿Qué? Te mandé un texto, me dijo. Oh, sí, le dije. Era un texto donde me estaba diciendo el cambio de dirección en San José para mandarte el cheque de la renta. No. Era el lugar donde íbamos a sepultar a mi hija. Y le digo, wow, pastor, de veras lo siento. Perdóname mi inglés, le dije. Porque hermano, yo ni siquiera leí el texto bien. Luego, esta semana leyendo el texto en la casa, y es cierto, hermano, había un par de palabras que no son conocidas para mí, porque como casi no se usan. Y una hablaba de la vela y la otra hablaba del entierro. El texto decía, falleció mi hija, aunque no en estas palabras, yo solo estoy parafraseando. Va a estar cuerpo presente aquí, tales fechas, y el entierro va a ser tal fecha, a tal hora, en tal lugar. Y yo leía lo que le contestamos. Créame, la cara se me caía de vergüenza. ¿Sí? Más allá, porque ella solo puso ok. Y yo puse por lo menos ok, pastor, God bless you. Y yo le expliqué y el pastor Alex muy amable me dijo, yo entiendo, pastor. No se preocupe. Pero lo que le quiero decir es esto. Mi hija me dijo, está en la presencia de Dios. No tiene de qué preocuparte. Donde mi hija está, me dijo, no hay lágrimas. No hay más dolor. No hay más sufrimiento. Está en las mansiones del Padre Celestial. Y yo le dije, sí, pastor, ella está descansando. Porque quienes tuvieron la oportunidad de conocer a la hija del pastor Alex, ella estaba enfermita, estaba en una silla de ruedas, tenía dificultades de salud. Se complicaron, hubo una infección, la cuestión se puso más difícil y pues partió a la presencia de Dios. Quiero decirle algo, solo teniendo a Cristo en su corazón, usted puede encontrar esa paz ante algo así. El día de ayer, miércoles, yo venía de nuevo a la iglesia a solventar algo y venía con una explicación más completa. Y lo mismo el pastor me dijo, no te preocupes, me dijo, todo está bien. Mi hija está descansando. Ahora, ¿qué es eso que da la paz, hermano? ¿Qué es eso que hace, hermano, qué es eso que aminora? Diga conmigo, aminora. ¿Qué es eso que aminora? ¿Qué es eso, hermano? Óigame, no que lo haga insensible. No, hermano, que no le importe. No que lo haga insignificante, porque es la muerte de un ser querido, hermano. Se siente la ausencia física. Pero ¿qué es eso que hace pasar la copa en aquellos que atraviesan esa circunstancia? Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es que un día Él resucitó y nosotros vamos a resucitar. Es de que Él un día venció la muerte, hermano. Se levantó del sepulcro. Es un día que Él, hermano, salió y venció la muerte y a través de la resurrección de Él, todos los que creemos en Él, vamos a resucitar un día. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Y el capítulo 20 está lleno de enseñanzas, está lleno de lecciones, está lleno, hermano, de cosas que podemos aprovechar para nosotros. Quiero continuar diciéndole, Juan en este capítulo no está hablando en sí de la resurrección misma, sino más bien está dando pruebas evidentes que Cristo resucitó. Se lo voy a repetir. Juan no está describiendo la resurrección. Juan no está describiendo con detalles cómo fue la resurrección. No. Juan lo que está presentando son, diga conmigo, pruebas. Pruebas evidentes de la resurrección de Jesús. Eso es lo que Juan está haciendo.
Ahora, ¿qué es lo primero que nos enseña? Nos comienza hablando, hermano, de María Magdalena, quien fue, oiga, y qué dicha, ¿cuántas mujeres hay acá? ¿Cuántas mujeres? ¿Sabe quién fue el primer testigo de la resurrección de Cristo? Una mujer, María Magdalena, una mujer. Vea lo que dice el versículo número 1. ¿Cómo comienza diciendo? El primer día de la semana, dice, María Magdalena fue, ¿a qué horas? De mañana. Y luego, ¿qué dice el texto? Siendo aún oscuro. Lo primero que el Señor nos enseña esta noche es, diga conmigo, diligencia. Diligencia. Usted quiere ser honrado por Dios. Amén. Usted quiere ser honrado. ¿Sí? Usted quiere ser galardonado. Usted quiere ser premiado. Usted quiere ser retribuido. Diga conmigo retribuido. Le estoy dando sinónimo de la misma palabra. Retribuido, remunerado, galardonado, premiado. ¿Sí? Tiene que buscar al Señor con diligencia. Con diligencia. Con diligencia. Dice la palabra, siendo el primer día de la semana. ¿Qué día era? Era día domingo. Había pasado el sábado era el día de reposo, había pasado el día de reposo sábado, y el día siguiente, el día domingo, el primer día de la semana, dice María Magdalena, dice fue y va al sepulcro, y va a qué hora, va dice de mañana, ¿sabe? María Magdalena fue al sepulcro tan pronto como pudo. ¿Me está siguiendo? María Magdalena fue al sepulcro a buscar a su Señor tan pronto como pudo. No es que vio si podía ir. No es que vio si le sobraba tiempo para venir. ¿Me está siguiendo? No es que si tenía ganas de venir. No es que si no estaba lloviendo para venir. No es que si estaba o no haciendo frío para venir. Tan pronto como ella pudo ir al sepulcro, ella se fue. De mañana. Pero hay una palabra ahí que el Espíritu nos da y dice, siendo, ¿qué dice? Aún. Siendo, ¿qué dice? Aún oscuro. Y fíjese que no dice que era oscuro cuando llegó al sepulcro. No dice que estaba oscuro cuando llegó al sepulcro. Dice que cuando salió de su casa, rumbo al sepulcro, estaba oscuro. ¿Me está siguiendo? Diligencia. Diligencia. Significa que salió, hermano, ¿a qué horas? Bien temprano. Bien temprano. Todavía no había clareado, todavía no había salido el sol, todavía no había amanecido. Pero la diligencia, el amor por su Señor, hermano, hizo ¿qué? Que tan pronto como pudo, ¿ella qué hizo? Se fue al sepulcro. Se fue al sepulcro. Y si usted quiere, le vuelvo a decir, si usted quiere que el Señor le galardone, si usted quiere que el Señor le premie, hermano, debe de poner diligencia para buscarlo. Diligencia. Diligencia. Usted tantea que no puede llegar a la iglesia, hermano, pegue una llamada. Que un RAI no le impida venir a la casa de Dios. Pida RAI, hermano. Hable por teléfono. Háblele a su pastor. Haga trabajar a su pastor, hermano. Haga trabajar a su pastor. En serio, yo quiero llevar galardones al cielo. Quiero ser honrado cuando llegue a su presencia. Quiero que me digan, buen siervo, bueno y fiel. Entra a mi presencia. ¿Sí? Y si me dice el pastor, ¿y por qué no trabajaste más? Yo le voy a decir, porque las ovejas que me diste no me ponían a trabajar, le voy a decir. Hable, hable. Ay, no tengo con quién irme. Me quedo. De todos modos, Dios conoce mi corazón. Hermano, diligencia. Pide un Uber, hermano. Pide un Uber.
¿Y cómo para irse a su trabajo pide un Uber? Y le voy a decir algo, y si va tarde para su Uber, para su trabajo, si va tarde para su trabajo, no lo pide pool, hermano. No lo pide pool. Le cobran 4 pesos. No lo pide pool. Lo pide express y no le importa pagar los $22. Porque tiene que llegar a su trabajo. ¿Y cómo para venir a la casa de Dios le duelen 10 pesos, hermano? Si $10 vale el Big Mac número 1 con meals, papas y una Coca-Cola. Y lo damos, hermano. ¿Qué es? Diligencia. ¿Quiere que Dios le honre? Diligencia. 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 Ahora, ¿qué más nos dice el Señor? ¿Qué más nos dice? Diligencia. Luego, vea el problema de andar suponiendo. Vuelva a ver a su vecino. Dígale, no ande suponiendo. No ande suponiendo. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque muchos, su necia suposición les causa pena y turbación innecesaria. ¿Me está siguiendo? Se lo voy a repetir. Oiga lo que le estoy diciendo, su necia suposición, por andar suponiendo neciamente, sufre penas y tribulaciones o turbaciones innecesarias. No me ve a mí, vea la Biblia. Ve el versículo 1 al final. Dice que María Magdalena va de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, ¿y qué ve? Ve la piedra quitada de él. Ve el cuadro. Sale María temprano, aún oscuro, va diligentemente, en cuanto pudo, a buscar a su Señor, y va bordeando, va caminando, y cuando llega, ¿qué encuentra? La piedra quitada. Y entonces comienzan las suposiciones. ¿Sí? Empieza. Y no ha venido. Y salió a las 4. ¿Para dónde se habrá ido? Y no me conteste el texto. Es que ya va a ver este hombre. Cuando conteste, va a saber quién soy yo. Es que le voy a decir hasta de que se va a morir. Y él le mandé 3 textos. Y apagó el teléfono. Me va a salir con el cuento que se le acabó la batería. Y nada que ver nosotros, ¿verdad, varones? Nada que ver, o sea, es cierto, se nos acabó la batería. Hermano Darwin, se nos acabó la batería. No había señal. En metro, PCS. Por andar suponiendo. Entonces María llega, ve la piedra quitada y comienza a suponer. Ve el siguiente versículo, el versículo número 2. Entonces dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, oiga lo que les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Suponiendo. Suposiciones. Hermano, en lugar de andar suponiendo, pregunte, confronte, aclare. Pero no ande suponiendo. Ay, llegué a la iglesia y nadie me dio la mano. Quizás no le caigo bien a los servidores. Suposiciones. Ay, el pastor ni me volvió a ver. Como no diezmo. Y de ahí. O sea, suposiciones. Suposiciones, hermano. No ande suponiendo lo que no sabe. Pregunte. Y María, imagínense, corre y llega donde Pedro, llega donde Juan, que es el escritor del libro,
que es el discípulo a quien Jesús amaba, que en su humildad no se pone en primera persona escribiendo el libro, sino que él siempre se pone en tercera persona, como que no es él, para guardar la discreción, para guardar la humildad. Entonces llega María donde Pedro, llega María donde Juan y les dice, hermanos, se robaron al maestro, no sabemos a dónde se lo han llevado. ¿Falta de qué es eso? Discernimiento. ¿Sí? Y también por andar, ¿qué? Suponiendo, ¿sí? Suponiendo. Pero María también nos da otra lección. Y es que María no se queda sola con su pena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice que corre y ¿para dónde se va? Se va donde Simón y se va donde Juan. ¿Qué tiene que hacer usted cuando se sienta cargado, agobiado? ¿Qué tiene que hacer? Venirse a la casa de Dios a compartir sus penas, hermano. En lugar de quedarse en su casa, deprimido de que está deprimido. Se queda en su casa deprimido de que está deprimido. En lugar de quedarse en su casa, hermano, conmiserándose, sintiéndose menos que nada, sintiendo que nadie lo quiere, sintiendo que está solo, que llegó Navidad y yo sin ti. Hermano, véngase a la casa de Dios. Véngase a la casa de Dios. Aquí le vamos a cantar el ausente, aunque sea. Pero véngase a la casa de Dios. Venga a gozarse del compañerismo, hermano. Hermano, gócese en la alabanza. Déjese ir en el río del Espíritu. La palabra no regresa vacía, hermanos. Y yo siempre le he dicho, en esta iglesia hay un serio compromiso con la palabra de Dios. Todos los que se paran en este púlpito tienen el serio compromiso de preparar sus mensajes para que la palabra de Dios no regrese vacía. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, hermano, es luz. La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra las coyunturas, los tuétanos, parte, hermano, corta, limpia. Y usted se viene a la casa de Dios, la palabra lo va a alimentar, la palabra lo va a fortalecer, la palabra lo va a animar, la palabra lo va a consolar, la palabra lo va a liberar, la palabra, hermano, le va a dar fortaleza, esperanza, la palabra, hermano, le va a hacer el efecto para el cual fue creada, que no regrese vacía. Y María no se queda sola con su pena. María va y busca a sus hermanos en Cristo. Usa del compañerismo de sus hermanos. Ahora siga avanzando en el versículo número 3 y habla de la restauración. Porque si usted, lea el versículo número 3 por favor y vea quién sale en primer lugar. ¿Quién sale en primer lugar? Pedro. Y cuando hablamos de Pedro, ¿cuáles son las cosas por las cuales más recordamos a Pedro, hermanos? Por haber negado al Señor. ¿Sí, amén? ¿Estamos de acuerdo? Por haber negado al Señor. ¿Sí? Les voy a preguntar algo. ¿Cuántos hemos cometido errores acá? ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Sí? Pero eso no el haber cometido errores no le da derecho a quedarse sumergido en la pena de sus errores. ¿Sí? ¿Cuántos llevamos vidas licenciosas afuera? Hermano, cometimos grandes regadas. Muchos nos dimos una vuelta por el mundial. Y el Señor en su misericordia nos trajo de vuelta a su redil. Pero que eso no le limite, que eso no le impida, hermano, volver a tener amores con el Señor. Que eso no le impida perder el propósito de Dios para su vida. Que eso no le impida, hermano, perder lo que Dios tiene preparado con usted.
Y habla de restauración, hermano, porque Pedro había negado a su Señor. Pedro lo había negado 3 veces antes que el gallo cantase. Pero sin embargo volvemos a ver a Pedro en acción. Volvemos a ver a Pedro al pie del cañón. Volvemos a ver a Pedro junto con sus hermanos, otra vez ahí en el ambiente, listo, dispuesto por el Señor. Y el primero que sale, ¿quién es? Pedro. Y usted no ve, y la palabra no dice en Juan, pero en los demás evangelios sí lo enseña, no solo están ellos 2, realmente están los 11, o los 10 que han quedado. Están los 10 discípulos, hay más hermanos, están esperando la promesa. Pero Juan, en este caso, menciona a él y se menciona a Pedro. ¿Por qué? Porque probablemente eran los más eminentes, eran del círculo íntimo del Señor. Eran del círculo íntimo. Y aparte de eso también, eran los que más favores habían recibido. Entonces, mientras más pegadito está con el Señor, hermano, más beneficios obtiene. Y entonces sale Pedro y hermano, no ve a sus hermanos, no ve a los demás discípulos recriminándole, señalándole, no. Los ve en armonía. Porque Pedro ha sido restaurado nuevamente. Y entonces sale Pedro y Juan dice, ¿y qué dice el versículo número 3? Sale, dice, ¿y fueron a dónde? Fueron al sepulcro. Ahora, versículo número 4, cuidado con la envidia, hermanos. Cuidado con la envidia. Porque dice en el versículo 4, corrían los dos, ¿cómo dice? Juntos. ¿Sí, amén? ¿Cómo salieron? Juntos. ¿A la par? ¿Sí, amén? Como arrancamos muchos de nosotros, como arrancan las personas en los ministerios, en el trabajo, en la iglesia. Pero ¿qué pasó en el camino? Pero el otro discípulo, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Está hablando Juan. ¿Refiriéndose a quién? A él mismo. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, dice, y llegó primero al... Ojo, hermano, los dos salen juntos. Pero en el camino, Juan, por ser el más joven, corre más a prisa y llega primero al sepulcro. ¿Sí, amén? Hermano, que no le dé envidia. Que Dios promueva a otros. Alégrese. Que no le corroe el gusanito por dentro. Es que como es amiga del pastor o es amigo del pastor, por eso lo ponen a predicar. No. Dios promueve, hermanos. Dios en su misericordia, Dios en su amor, se encarga de ir abriéndole la brecha. Entonces tenga cuidado. Va a llegar su momento que Dios lo va a promover. Si es en su trabajo, analícese y examínese si realmente está haciendo las cosas como un verdadero hijo de Dios. Porque si usted está haciendo las cosas como un verdadero hijo de Dios, sometiéndose, siendo responsable, diligente, siendo puntual, hermano, teniendo iniciativa, no dude, Dios lo va a promover o le va a dar un trabajo mejor. No lo dude. ¿Ojo con qué? Con la envidia. ¿Sí, amén? Ojo con la envidia. Ahora, lee el siguiente versículo. ¿Sí, amén? Dice el versículo número 5. Y bajándose a mirar, ¿quién? Juan. ¿Por qué? Porque Juan llegó primero. La Biblia es bien fácil de entender. Solo tiene que ir leyéndola despacito y comprendiéndola, ¿sí? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, ojo, ojo, pero no entró. ¿Sí, amén? No entró. Llega primero, pero no entra. ¿Por qué no entra? Porque al ser Juan el menor, está esperando que Pedro, que es el mayor,
que es el que tiene más señoría, que es el hombre más anciano, de más respeto, llegue. ¿Sí, amén? Para que sea él el que entre. Vea el versículo 6. Luego ¿a qué horas, hermano? No sabemos a qué paso iba Pedro, amén. Quizás Juan se cansó de esperar ahí en la entrada. Dice Pedro, ¿verdad? Por comelón. Le cuesta correr, viene fundido Pedro. Rodando viene el pobrecito. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Algunos comentaristas dicen que Juan no entra porque Juan es más, diga conmigo, contemplativo. Juan es más contemplativo. En cambio, Pedro es más impulsivo. ¿Sí? Pedro es más impulsivo. Entonces Juan llega primero y se queda contemplando, se queda contemplando todo. Pero usted conoce a Pedro. Pedro es más impulsivo, Pedro es más aventado, Pedro es más sanguíneo su temperamento. Llega Pedro y ¡pum! Se mete al sepulcro. Amén. Se mete. ¿Y qué es lo que encuentran adentro del sepulcro? ¿Qué es lo que encuentran? Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar, dice, aparte. Fíjese que es interesante, hermanos, porque cuando Jesús resucita, los lienzos con los que su cuerpo estaba cubierto estaban precisamente donde a Jesús lo habían dejado. Entonces, por el mismo capítulo, más adelante se cree que simplemente lo que pasó fue que Jesús, en esa dimensión ya resucitada, Jesús simplemente traspasó los lienzos. Es como en el rapto, cuando nos vayamos a casa. Es un abrir y cerrar de ojos. Cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados y seremos transformados y llevados. Posiblemente queda la ropa acá. Porque el cuerpo va a traspasar la ropa. Entonces cuando Jesús resucita, traspasa el lienzo, la mortaja, la sábana con la que lo han cubierto o envuelto, la traspasa. Y luego el sudario, luego la mortaja en la cara, se desenvuelve y la deja puesta allí. Y sale del sepulcro. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Y con esto voy a terminar. Que cuando Dios nos llama a la nueva vida, en el sepulcro de donde Dios nos sacó, deben de quedar las mortajas de nuestra vida pasada. ¿Me está siguiendo? Sí, amén. Cuando Dios lo llama para nacer de nuevo, hermano, todas las vestiduras de nuestra vieja vida, todas las costumbres, todas las mañas, todas las cosas que no le agradan al Señor, ¿dónde deben de quedar? En el sepulcro. Porque nosotros debemos de salir del sepulcro como nuevas criaturas. Y yo no sé esta noche, hermano, qué cargamos encima todavía. De la mortaja. La mortaja es con lo que estábamos cubiertos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esta noche, hermano, es de que analicemos, hagamos un autoexamen. ¿Qué andamos encima todavía? ¿Qué no dejamos dónde? En el sepulcro. Esta noche no quiero ser yo el que le diga,
Esta noche quiero que sea el Espíritu Santo que le diga qué es lo que todavía andamos cargando. Ahora hay un problema. Y es que como lo que andamos cargando pertenecen ¿a quién? ¿A quién pertenecen? ¿A quién pertenecen? Pertenecen al muerto que quedó en el sepulcro. Porque del sepulcro salimos resucitados a una nueva vida. ¿Sí, amén? ¿Me está siguiendo? La mortaja es del muerto que quedó allá. Pero como algunos guardamos el pañuelito, ¿verdad?, con el que nos habían tapado, como es la pertenencia de un muerto que tuvo que quedar en el sepulcro, ¿qué cree que pasa? ¿Sí? Hermano, es de un muerto. Entonces, eso es lo que nos hace, ¿qué? Eso es lo que nos hace no disfrutar de la plenitud del Evangelio, que es Cristo Jesús. Y cosas tan insignificantes, hermano, como mandar una estampita, como ponerle un coralito o un ojo de venado al tiernito. ¿Me está siguiendo? Cosas tan sencillas como lo que oímos, como hablamos, ¿sí? Con quienes departimos, las amistades. Hermano, usted ya no está muerto, usted está vivo, usted está resucitado, usted es nueva criatura, usted es real sacerdocio, usted es pueblo santo, usted fue adquirido, comprado con sangre. Ya no es el mismo, usted ahora es nueva persona. Y si hay algo que usted cree que debería de quedar en el sepulcro, hermano, órele al Señor. Si me piden a los muchachos la alabanza, órele al Señor, hermano, y que Él sea el que nos dé fuerza. Que Él sea el que nos dé fuerza. ¿Para qué? Para despojarnos de eso e irlo a tirar al sepulcro. Que quede ahí. Vaya y abra la fosa y diga: ahí quedó el que yo era. Ahí quedó el que yo era antes. Y esto no me pertenece. ¿Sí? Porque esto es de un muerto. ¿Sí? Así que, Señor, hay que quede. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Amén, iglesia. Dele un aplauso al Señor. Gloria, gloria al Señor. Póngase de pie, hermano. El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora usted ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que conozca más de las Sagradas Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia